Hola, soy el pastor John Tálvaro. El día de hoy continuamos con la tercera lección de esta interesante serie de enseñanzas titulada Ganando el Campeonato de la Vida. El día de hoy vamos a ver a otra selección contra la que nos tendremos que enfrentar en algún momento en nuestra vida. Y se trata de la selección tentación. Vamos a ver el día de hoy cómo podemos vencer a la selección tentación. Muchas gracias por tomar su tiempo y acompañarnos en esta tercera parte de esta serie de enseñanzas. Hemos estado estudiando la vida de un hombre muy famoso en la Biblia llamado José, un muchacho amado, pero también odiado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, pero luego lo tenemos, aparte de todas las desavenencias que pudo experimentar, luego tenemos a José privilegiado, rodeado de bendición y cumpliendo con el propósito de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos que en cualquier momento en nuestra vida vamos a tener que enfrentar a la selección tentación. Justo en el momento en donde José se sentía que estaba saliendo a flote de las desavenencias que había experimentado por el trato injusto que hicieron sus hermanos con él. Recordemos que José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. José fue a dar al país de Egipto y paró en la casa de un hombre llamado Potifar. Siendo un esclavo en esa casa, la Biblia dice que Dios estaba con José, de manera que Potifar lo puso como el mayordomo de toda su casa. Así que lo tenemos ahora pasando de ser un esclavo, como cualquier otro, a ser el jefe de los esclavos, el mayordomo. Es un joven próspero, es un joven apuesto, y justo en el momento en el que siente que las cosas se están tornando de otro color, ahí viene la selección tentación. ¿Cuál es el propósito de la selección tentación? La selección tentación tiene como propósito hacerte violar la estrategia ganadora que Dios como tu director técnico te ha dado. Recuerda esto, Dios tiene un plan para ti y su estrategia para el juego para este campeonato, vamos a decirlo así, su estrategia para el campeonato de la vida es la estrategia del éxito. Es la única estrategia que te va a llevar a donde Dios diseñó que tú llegarías. Y es la única estrategia que te va a llevar a alcanzar los propósitos de Dios. Así que la selección tentación quiere que no sigas la estrategia de Dios. Quiere que pienses solo en ti de manera egoísta. Que pienses solo en el placer momentáneo, en lo que se siente bien, sin importar si es correcto o no. La selección tentación quiere que dudes del amor de Dios y de la eficacia de su estrategia y que tomes atajos para tratar de suplir tus necesidades y no hacer las cosas a la manera de Dios ni esperar el tiempo de Dios. Pero la peor estrategia de la selección tentación es hacerte creer que no tendrás consecuencias negativas por tus decisiones contrarias a la estrategia de Dios. Cada vez que caes en una tentación, la selección tentación anota un gol en tu contra y luego pasa a acusarte y a condenarte constantemente y a decirte que tú no mereces mucho en la vida porque te equivocaste. El director técnico de la selección tentación es el mismo Satanás. La Biblia lo llama el tentador. Perder frente a la selección tentación trae terribles consecuencias, como la imposibilidad de disfrutar de la presencia de Dios, la imposibilidad de alcanzar nuestro máximo potencial, pero la peor es la ruptura de nuestra relación con Dios y la separación de Dios por la eternidad.
Cada vez que tú escoges hacer las cosas a tu manera o seguir la opinión popular y no hacer las cosas a la manera de Dios y desviarte por algún atajo que se te presenta, estás cayendo en tentación y por lo tanto estás perdiendo contra la selección tentación. Esto, claro, te va a llevar a que también puedas perder el campeonato de la vida. ¿Cómo fue que esto le sucedió a José? La palabra de Dios dice que a José le llegó la tentación en forma de mujer. La mujer de su propio amo, de su jefe. Les quiero invitar a que detengan el video en un momento y juntos lean Génesis capítulo 39 desde el 1 hasta el 23. Lo pueden leer en sus notas o en sus Biblias y luego continúen con este video. Pueden detenerlo en este momento. Muy bien, hay algunas cosas que debemos recordar con respecto a la tentación. En primer lugar, es bueno que sepamos que ser tentados no es pecado. Una cosa es que un pájaro se te quiera parar en la cabeza, pero otra cosa es permitir que un pájaro haga un nido en tu cabeza. A esto me refiero yo cuando te estoy hablando de la tentación. Una cosa es ser tentado, otra cosa es caer en la tentación. Así que no es pecado ser tentado. Todos seremos tentados. Jesucristo fue tentado. Otra verdad con respecto a la tentación es que todos somos tentados de la misma manera. Uno de los engaños de Satanás es hacerte pensar que la tentación por la que tú estás pasando es única y que nadie más la ha experimentado. Otra verdad con respecto a las tentaciones es de que nunca las podremos evitar. No importa lo espiritual que tú seas, no importa cuánto tú ores o cuánto tú sepas de la Biblia o cuánto vayas a la iglesia, tú vas a ser tentado. Pero escucha esto con atención. Toda tentación es una excelente oportunidad para tomar buenas decisiones. Cada tentación que viene a nuestra vida va a examinar nuestra obediencia a Dios como director técnico en nuestra vida. Cada tentación es la oportunidad para escoger obedecer a Dios y tener frente a nosotros un escalón que nos va a llevar a un carácter más maduro, a más profundidad de nuestra relación con Dios, a más influencia con el poder de Dios sobre nuestra vida y poder avanzar en el campeonato de la vida a la siguiente fase, victoriosos. La pregunta ahora es esta: ¿cómo podemos vencer a la selección tentación? ¿Cómo podemos no caer frente a ella? Volvamos a la historia de José. Fue justo cuando José se sentía muy seguro que le llegó a José la tentación. Fue justo cuando sentía que estaba llegando a una cima que comenzó a ser atacado por la selección tentación. Y a ti te va a suceder igual. Tú vas a sentir momentos en los que te vas a sentir muy seguro de tu espiritualidad, de tu matrimonio, de tu familia, de tu nivel económico, no sé, tantas cosas. Por ahí va a venir la selección tentación a quererte enfrentar, a quererte hacer caer, a lesionar tu caminar a través del campeonato de la vida. ¿Qué hago yo para vencerla? Muy bien, debemos hacer lo mismo que hizo José. El primer paso, la primera jugada para vencer a la selección tentación es la siguiente. ¿Listo para escribir? Primero, decida agradar solamente a Dios. Escoja agradar solamente a Dios. La palabra del Señor dice que si yo aseguro la presencia de Dios en mi vida, nadie me podrá hacer frente. ¿Cómo aseguro yo
la presencia de Dios en mi vida. Tú aseguras la presencia de Dios en tu vida viviendo para agradar a Dios. Cada vez que tú escoges la estrategia de Dios como tu director técnico y decides vivir solamente para Él, para agradarle a Él, tú vas a gozar de la presencia de Dios, del poder de Dios. Puedes contar con las promesas de Dios para tu vida. Y puedes estar seguro de que el propósito de Dios se está llevando a cabo en ti. Así que no tienes que vivir para agradar a todo el mundo. Eso es estresante, querer agradar a todo el mundo. Es supremamente tensionante. La vida cristiana consiste en vivir para agradar solo a uno. Eso es relajante. Para vivir para agradar solo a Dios. Jesucristo dijo que seguirlo a Él o vivir para agradarle a Él no es difícil porque podemos contar con su poder obrando a través de nuestra vida. Es frustrante querer agradar a un montón de personas, pero si tú vives para agradar solo a uno, la vida se hace mucho menos estresante. Recuerda, si tú vives para agradar a Dios, su presencia mantendrá en tu vida. Dios abrirá camino donde tú crees que no lo hay y tendrás siempre la victoria asegurada. Así fue como vivió José. Él vivió para agradar a Dios. Por eso la presencia de Dios se mantuvo en su vida. La Biblia lo testifica en Génesis capítulo 39, verso 2 al 3. Dice de la siguiente manera: pero el Señor estaba con José y le fue muy bien. Fíjese bien que si Dios está con uno, a uno le va muy bien. Dice, le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. ¿Sí te das cuenta? Si yo vivo para agradar a Dios, Dios va a hacer que a mí me vaya bien en todo. La Biblia dice que el Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque José vivía para agradar a Dios. Y lo que me llama la atención es que todos se daban cuenta de lo bendecido que era José. José pudo estar renegando y viviendo una vida amargada por lo que le hicieron sus hermanos unos años atrás. Pero yo encuentro a José confiado en Dios y en la estrategia de Dios para él. Él escoge vivir para agradar a Dios. Aún después de José ser quitado como mayordomo debido a las acusaciones falsas contra él y de haber sido puesto en prisión, la Biblia dice que Dios aún seguía con José. Fíjate bien que vivir para agradar a Dios no te garantiza que no vas a ser acusado, que no vas a ser herido, que no vas a tener malas situaciones. Lo que te garantiza es que la presencia de Dios va a ir contigo. Y si Dios va con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios va con nosotros, de seguro vamos a llegar al destino final que Dios tiene planeado para nuestra vida. Y ese destino final es maravilloso en la mente de Dios. La Biblia dice que Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Así que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, verso 21. El Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel. Fíjese que ahora José, acusado falsamente, está en la cárcel, pero ahí estaba el Señor con él. Y dice que el jefe de la cárcel le dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Aquí tenemos a José aceptando lo que viene por su relación con Dios. Él está tranquilo a pesar de las acusaciones, él está tranquilo a pesar de los altibajos de la vida, porque él sabe que si vive solo para agradar a Dios, el Señor se encargará de su futuro. La Biblia me dice algo precioso en Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6. Dice, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo
Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Esa es la confianza que tenía José y esa es la confianza que Dios te invita a que tú tengas. A que tú vivas para agradarle solo a Él y puedes tener la seguridad de que la presencia de Dios estará contigo. Así que para vencer a la selección tentación debes comenzar por vivir para agradar solo a Dios. Lo segundo que tú debes hacer, la segunda jugada que tú debes hacer frente a la selección tentación es esta. Tú debes tener las preocupaciones correctas. Escríbalo ahí. Tenga las preocupaciones correctas. Una mala decisión puede ocurrir por simplemente no pensar bien. Satanás es experto en hacernos pensar de manera equivocada en relación a la tentación y a las consecuencias. Por lo general, Satanás comienza a decirle a una persona, mira, haz esto. Haz esta trampa a tu jefe. Reporta más horas de las que trabajaste. Ten esta infidelidad en tu matrimonio. Eso no es nada. Todos lo hacen. Tú también lo puedes hacer. Esa es la tentación. Es una invitación a tomar un atajo, a hacer algo diferente, contrario al orden de Dios. Pero Satanás no solamente te dice eso no es nada, nadie te está mirando, sino que te dice no va a pasar nada. Todos lo hacen. Pero te quiero decir esto, esa es una preocupación incorrecta. Una preocupación incorrecta es esta. ¿Será que me están viendo? Tú no te debes preguntar, ¿te están viendo o no? Las preocupaciones que tú debes tener con respecto a la tentación deben ser las mismas que tuvo José. José no se preguntó frente a la tentación, ¿alguien me estará viendo? ¿Mi jefe estará por acá? Porque tú te puedes esconder, tú puedes hacer tus cosas a escondidas. Pero cuando tú tienes las preocupaciones correctas, como José las tuvo, tú vas a comenzar a vencer a la selección tentación. Resulta que José es un muchacho apuesto, próspero, la gracia de Dios está con él. Y el jefe, el amo de José, lo deja a cargo de su propia casa como mayordomo. Resulta que la palabra del Señor dice que la esposa de su jefe, de Potifar, comenzó a echarle ojo a José. Y comenzó tal vez a echarle las miradas seductoras. Comenzó a tratarlo de manera especial. Y cuando la esposa de su amo se le ofreció, José no preguntó, espere, ¿quién nos estará viendo? No, la preocupación de José no eran esas cosas alrededor. Yo quiero que tú leas cuál era la verdadera preocupación de José. Génesis capítulo 39, verso 8 al 9 dice así, en vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí. Aquí está José hablándole a la esposa de Potifar. Mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Fíjate bien que la preocupación de José no era, ¿y qué tal que nos descubran? ¿Será que alguien nos está viendo? ¿Qué tal que algún esclavo riegue un chisme? No, él dice, hacer esto es pecar contra Dios, es fallarle a la confianza de mi amo, es sembrar algo que no me conviene para mi futuro, para el propósito de Dios para mi vida. Fíjese que José se preocupó primero por su relación con Dios. Él dijo, eso sería pecar contra Dios. Pero José no solamente se preocupó por su relación con Dios, él también pensó en los demás. Y el Señor te invita a ti a que si tú quieres vencer a la selección tentación, tú te preocupes primero por tu relación con Dios y también pienses en las demás personas, en el sufrimiento que les causarías
por tus decisiones. En el caso de José, José pensó en su jefe, en su amo. La Biblia dice lo siguiente en Lucas capítulo 6, verso 31. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Es decir, esa es la famosa regla de oro. No hacer con los demás lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Tú debes preocuparte por tu relación con Dios, debes preocuparte por los demás y debes preocuparte por las consecuencias. La palabra del Señor dice en Gálatas 6, verso 7, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es imposible no cosechar lo que hemos sembrado. Escucha esto con atención. Cosecharás lo que sembraste. Así de simple. José se preocupó por eso. Él dijo, ¿cómo voy yo a hacer esto ahora? Sería sembrar para una cosecha terrible para mi vida. Yo no lo voy a hacer. Se preocupó por su relación con Dios, se preocupó por los demás y por las consecuencias que siempre vienen sobre nuestra vida. Así que asegúrate que estás tú sembrando. Satanás te va a decir, mira, haz esto, nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta, vas a disfrutarlo, todo mundo lo hace. Pero cuando cedes frente a la selección tentación, luego viene Satanás y te dice, mira lo que hiciste, no eres digno, estás sucio, y comienza a acusarte, a llenarte de condenación. Por eso tú no debes preocuparte por si te están viendo o no. Debes preocuparte por cosas correctas, trascendentales. Dios, los demás y las consecuencias. Así que si tú quieres vencer a la selección tentación, debes vivir para agradar a Dios, debes tener las preocupaciones correctas y tú debes anticipar el partido contra la selección tentación y crear un plan de batalla, una estrategia. Es decir, tú no debes de ninguna manera pensar que no vas a pasar por ninguna tentación. Tú debes prever lo que podría venir contra ti, planear las decisiones que tomarás y llevar ese plan a cabo. Ya sabes tú lo que harás si se te presenta algún tipo de tentación en el trabajo, en la casa, en donde tú vayas, en la escuela. Estamos en una constante batalla. El mundo, Satanás, quiere que tú vivas una vida arruinada. Y si tú no vives el plan de Dios, tú no vas a alcanzar el éxito. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 39, verso 10, hablando de José, y aunque ella, la mujer de Potifar, insistía con José todos los días, imagínense la insistencia de esta mujer, ella insistía todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Fíjense bien, yo veo a José propuesto, resuelto. Él dice, yo no voy a hacer esto. Si esta mujer se me pone al frente, si esta mujer me insinúa, yo no le voy a prestar atención. Él tenía un plan de contingencia. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 39, verso 11 al 12, un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. La palabra del Señor dice que José fue falsamente acusado por esta mujer de intento de violación. Esto lo mandó a la cárcel. Pero recuerda, José sufre por hacer lo correcto, pero asegura la presencia de Dios en su vida. Eso garantiza que el propósito de Dios se cumpliría en él. La palabra del Señor dice en Proverbios 20:18, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Así que tú debes prepararte, debes prever la tentación y debes hacer un plan de contingencia. Debes prepararte cuando venga ya saber qué hacer y llevar a cabo ese plan con la ayuda del Señor. Por último,
tú debes esperar la recompensa por tu fidelidad. Si tú eres fiel a Dios, si tú eres fiel a Dios como tu director técnico, Dios te va a recompensar. ¿Dejará Dios sin recompensa al que le es fiel? Claro que no. Dios acompañó a José como esclavo, como mayordomo, en la cárcel. Aunque no era justo lo que habían hecho con José, Dios estaba con él, preparándolo para aquello grande que Dios iba a hacer a través de él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo correcto. Cuando nos tratan mal, dejamos las consecuencias a Dios, pero nosotros decidimos hacer aquello que Dios nos pide. Al final yo quiero que tú mires dónde terminó José por su fidelidad a Dios. Génesis 41 dice la Biblia de la siguiente manera. El faraón le dijo a José, mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía, su sello oficial, y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él, ¡abran paso! Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto. Así que, si tú eres fiel a Dios y tú vives para agradarle a Él, si tú tienes las preocupaciones correctas, si tú haces un plan de contingencia previendo la tentación y tomas decisiones para agradar a Dios, tú puedes esperar la recompensa de Dios por tu fidelidad. La Biblia dice en Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y también dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Premió Dios a José por su fidelidad? Claro que sí. Él te recompensará a ti también. Escucha con atención. ¿Agradarás solamente a Dios con tu vida? ¿Tendrás las preocupaciones correctas frente a la tentación? ¿Anticiparás un plan para un plan de contingencia frente a la tentación para que cuando aparezca la tentación ya sepas qué hacer? Enfrentarás la tentación sabiendo que si tú obedeces a Dios, Dios te recompensará. Es la única manera como tú puedes vencer a la selección tentación y como tú puedes avanzar a los siguientes niveles en el campeonato de la vida. Te invito a que hagamos una oración y pongamos esto que hemos aprendido en las manos de Dios y le pidamos a Dios que nos enseñe y que nos ayude a vencer a la selección tentación. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos das esperanza y porque tú nos invitas a vivir para agradarte solo a ti, a preocuparnos, Señor, a tener las preocupaciones correctas, a pensar en ti, en los demás, en las consecuencias de nuestras decisiones, a no ser apresurados, sino a ser sabios, y a poder, Señor, confiar en que tú harás mucho más, Señor, de lo que nosotros anticipamos si somos fieles a ti. Señor, enséñanos a obedecerte solo a ti, a agradarte solo a ti, a tener esas preocupaciones correctas. Y ayúdanos, Señor, a anticipar que debido a nuestra decisión de ser fieles a ti, recibiremos recompensa. Avanzaremos a lo que tú tienes planeado para nosotros y hacer a través de nosotros para tu gloria. Oramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la siguiente lección de esta serie, Ganando el Campeonato de la Vida. Que tengan un excelente tiempo de diálogo en grupo. Dios los bendiga.